Un joven hombre negro se apresura a una entrevista de trabajo, con la esperanza de encontrar una oportunidad para escapar de la vida tan difícil que lleva. Pero cuando oye los sonidos de una pelea en un callejón cercano, se pone en acción y rescata a un anciano desconocido de dos atacantes armados. Como resultado, llega tarde a su entrevista, creyendo que ya no hay esperanza. Lo que no sabe es que el hombre cuya vida acaba de salvarle le ofrecerá una oportunidad que jamás habría imaginado. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El viento helado cortaba las estrechas calles de Filadelfia mientras Isaiah Brooks se apretaba la vieja chaqueta alrededor de los hombros. Copos de nieve caían con calma desde un cielo gris y opaco, posándose sobre el pavimento agrietado y derritiéndose al instante bajo el apresurado paso de la gente. La ciudad ya estaba bien despierta, llena de bocinas de coche, conversaciones apagadas y el murmullo distante de la vida en movimiento. Pero para Isaiah, ese día no era cualquiera. Ese día era el día. Aceleró el paso, zigzagueando entre la multitud en la vereda, y su aliento se hacía visible en el aire gélido. Sus dedos se enroscaban en los bolsillos, no solo para calentarse, sino para calmar la energía nerviosa que le bullía por dentro. Hoy tenía su entrevista en Sterling y Compañía, una de las firmas financieras más prestigiosas de la ciudad. Había pasado semanas preparándose, leyendo sobre tendencias del mercado, perfeccionando su currículum y practicando respuestas en la tenue luz de su depa. Esto no era solo un empleo, era una cuestión de supervivencia. Su madre, Miriam Brooks, se encontraba en una cama de hospital en el otro lado de la ciudad. Su cuerpo delicado luchando contra una afección cardíaca que había drenado todos sus ahorros y los había dejado ahogados en cuentas médicas. Pensar en verla tan pálida, débil, pero siempre intentando sonreír para él le apretaba el pecho. Le había prometido que las cosas mejorarían, que él se encargaría de arreglarlo. Pero las promesas no pagan los gastos del hospital. Un trabajo sí lo hace, y este trabajo podía cambiarlo todo. Revisando su reloj, calculó el tiempo. Si todo salía bien, llegaría a Sterling y Compañía con 10 minutos de sobra. Tiempo suficiente para recobrar el aliento, repasar sus notas una última vez y entrar a esa oficina con la confianza de un hombre que sabe que pertenece ahí. Tenía que hacerles creer eso. Tenía que convencerse a sí mismo. El peso de las expectativas lo presionaba cada vez que se reajustaba el cuello de su chaqueta. Las calles estaban llenas, el ajetreo matutino en todo su esplendor, y la gente se movía con pura determinación. Un taxi pasó a toda velocidad salpicando nieve sucia en la vereda y casi zapateándole las botas. Apenas lo notó. Su mente estaba en otro lado, en las cuentas del hospital de su madre, en la entrevista y en ese temor persistente que le susurraba: ¿y si fallas? Apartó ese pensamiento, forzándose a respirar profundo. Hoy, la duda no tendría lugar. Giró por una calle más tranquila, un atajo que le ahorraría 5 o quizás 6 minutos. Los edificios aquí eran antiguos, estructuras de ladrillo con letreros descoloridos y ventanas tapiadas. No era el mejor barrio, pero tampoco el peor. El frío se sentía más cortante aquí, el silencio más pesado, roto únicamente por el distante sonido de una sirena en algún rincón de la ciudad. Y entonces lo oyó, una voz aguda y angustiada. «No, por favor, no tengo nada más», dijo la voz temblorosa de un hombre mayor. Los pasos de Isaiah se ralentizaron, y giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. A unos cuantos pasos de distancia, en la estrecha entrada de un callejón, los vio. Un hombre, quizá de unos 60 años, acorralado contra la pared por dos personas que vestían sudaderas con capucha oscuras. Uno de ellos sujetaba el abrigo del hombre, mientras el otro agitaba un cuchillo peligrosamente cerca de sus costillas. El estómago de Isaiah se encogió. «Solo agarra la cartera y vete», suplicó el hombre con voz quebrada. El pulso de Isaiah retumbaba en sus oídos. Podría seguir caminando, fingir que nada veía. No era su problema, tenía a dónde ir, algo mucho más importante en juego. Pero sus pies se negaban a moverse, apretó los puños. Sabía que involucrarse podía lastimarlo, o peor aún. Pero si se iba, tendría que cargar con el peso de ese momento para siempre. La forma en que la voz del anciano se quebró. El temblor en sus manos. Isaiah exhaló bruscamente y entonces tomó su decisión. Con el corazón latiendo con fuerza,
dio un paso hacia adelante viendo su aliento formar nubes en el aire helado. No estaba seguro de si se trataba de valentía o de pura necedad, pero sabía algo, no podía quedarse ahí sin hacer nada. Oye, su voz retumbó aguda y autoritaria, cortando el espeso silencio del callejón. Los dos hombres se tensaron, girando la cabeza hacia él. El anciano, la víctima, también se volvió, con sus ojos grandes y asustados clavándose en los de Isaiah, en un silencioso ruego de auxilio. El sujeto que empuñaba el cuchillo esbozó una mueca, apretando aún más el agarre. «Ocúpate de lo tuyo, compa», gruñó, mientras daba un pequeño paso para que Isaiah viera el relumbrar del metal. Su compañero, que aún sujetaba el abrigo del anciano, soltó una risa oscura. El estómago de Isaiah se revolvió, pero se mantuvo firme. «Suéltalo», dijo, forzando un tono firme a pesar de su pulso acelerado. «Necesitas dejarlo ir». Tenía que pensar rápido. No podía enfrentarlos de frente, no contra un arma, pero debía ganar tiempo, llamar la atención de alguien. Metió la mano en el bolsillo, cerrando los dedos alrededor de su celular. «Ya van a llegar los polis», burló con voz pareja. «Les quedan como 10 segundos antes de que se aparezcan». El tipo con el cuchillo vaciló. El otro murmuró una maldición mientras echaba un vistazo por la calle detrás de Isaiah. Una mentira solo resulta si se cree, y en ese momento Isaiah necesitaba que ellos se creyeran cada palabra. «¿Ah, sí?», dijo el que empuñaba el cuchillo, inclinando la cabeza y evaluándolo. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?». Isaiah pensó, «Porque soy un tonto», pero no lo demostró. En lugar de eso, dio un paso pausado hacia ellos, lo justo para que pareciera que no tenía miedo. «¿Realmente quieren quedarse a ver qué pasa?», preguntó. «¿O prefieren irse ya?». Las sirenas lo salvaron. Un aullido distante, tenue al principio pero cada vez más fuerte, se abrió paso entre el aire frío. La tensión se disipó como un hilo roto. El sujeto del cuchillo maldijo entre dientes, intercambiando una mirada con su compañero. La vacilación duró solo un instante antes de que ambos empujaran al anciano, se dieran la vuelta y se largaran por el callejón. Isaiah exhaló el aire que ni se había dado cuenta que venía conteniendo. Su pecho ardía, y la adrenalina seguía corriendo por sus venas. El anciano se tambaleó hacia adelante, apoyándose en la pared de ladrillo y con el aliento entrecortado. Isaiah se encontró a su lado en un abrir y cerrar de ojos. «¿Está bien, señor?», preguntó con tono preocupado. El hombre asintió, aunque sus manos seguían temblando. «Creo que sí», balbuceó, mirándolo con la cara llena de arrugas y gratitud. «No tenía por qué hacerme esto». Isaiah esbozó una sonrisa, aunque su corazón seguía retumbando. «Pues sí», murmuró. «Lo hice». Las sirenas se acercaban, con luces rojas y azules parpadeando al final de la calle. Isaiah se giró, listo para explicar y enfrentar lo que viniera, cuando su mirada se fijó en la hora de su celular. Se congeló. Le quedaban 5 minutos. El pánico lo golpeó de repente, como un tren de carga. Su entrevista. Había perdido demasiado tiempo. No podía permitirse llegar tarde, no para esta oportunidad, no para ese único chance de arreglarlo todo. Su madre, las cuentas del hospital, su futuro entero. Retrocedió un paso, con la mente a 1000 por hora. La voz del anciano rompió sus pensamientos. «Joven, ¿cómo te llamas?», dijo aún tembloroso. Isaiah no tuvo tiempo de contestar. «Tengo que irme», dijo, ya girando y moviéndose. «Espera», pero Isaiah no se detuvo. Corrió. Isaiah corrió, sintiendo el aire helado cortante en su rostro y con las piernas ardiéndole con cada paso en el pavimento. La ciudad se desdibujaba a su alrededor, entre bocinas, sirenas a la distancia y el rítmico golpeteo de sus zapatillas en la vereda. Su corazón latía, no solo por el esfuerzo. El pánico se había adueñado de él, con un agarre frío y asfixiante que le apretaba el pecho con cada segundo que pasaba. Volvió a mirar su celular y los números le chocaron como una broma cruel. 3 minutos. Ya casi estaba. La imponente estructura de vidrio de Sterling y compañía se alzaba a lo lejos, impecable e inalcanzable, un mundo aparte del caos de los últimos 20 minutos. Se obligó a avanzar, empujándose entre la gente y dejando de sentir ese ardor frío en la espalda. Las puertas giratorias daban vueltas mientras se colaba y, tambaleándose, entraba al elegante y pulido vestíbulo. El contraste era abrumador. Silencio, profesionalismo y eficiencia. Una recepcionista levantó la mirada desde detrás de un escritorio inmaculado, evaluándolo de un vistazo. Ropa desaliñada, abrigo empapado por la nieve y un leve temblor en sus manos por la adrenalina. No tenía la pinta de un candidato perfecto.
Tengo una entrevista, logró decir entre jadeos, con la voz áspera. Isaiah Brooks, a las 10 en punto. La recepcionista apenas parpadeó. Llegaste tarde. Un escalofrío recorrió su espalda. Ya lo sabía, pero oírlo en voz alta hizo que la realidad cayera como una sentencia. Se recostó contra el escritorio, tratando de recuperar el aliento. Por favor, me retrasaron, dijo. La mujer apretó los labios en una fina línea. Un momento, respondió mientras se giraba para teclear algo en la computadora, con la misma expresión impenetrable. Los segundos parecían eternos. Isaiah se movía de un lado a otro, intentando calmar el frenético latido de su corazón. Se obligó a enderezarse, a alisar su abrigo, a parecer alguien que perteneciera realmente ahí. Luego levantó la vista. Lo siento, pero las entrevistas ya concluyeron. Su estómago se hundió. Espera, no, por favor. Puedo explicarlo. Ella negó con la cabeza, perdiendo el interés de inmediato. Requerimos puntualidad. Si deseas postular en la próxima convocatoria, eres bienvenido. Postular de nuevo. Como si eso fuera una opción. Como si tuviera meses para esperar cuando las cuentas del hospital de su madre seguían acumulándose en ese preciso momento. Tragó saliva y se aferró al borde del escritorio, como si eso pudiera anclarlo, como si la fuerza de voluntad pudiera detener el tiempo. Estaba ayudando a alguien, dijo, con voz cada vez más baja y desesperada. A un hombre mayor que estaba siendo asaltado, y yo no pude simplemente. Ella suspiró y ya se volvió a su siguiente tarea. Lo siento, señor Brooks. La decisión es fija. El peso de esas palabras lo aplastó. Se acabó. La oportunidad, el empleo, el futuro que tanto había soñado, se le esfumaron, y no había nada que pudiera hacer. Con los puños firmemente apretados a sus costados y con el pulso retumbándole en los oídos, apenas notó la figura que entraba al vestíbulo. Una presencia pausada y medida que de inmediato cambió el ambiente impersonal. «¿Isaiah Brooks?», dijo una voz calmada, profunda y autoritaria. Isaiah se volvió parpadeando. El hombre que estaba de pie allí lucía impecable, alto y muy sereno. Había algo en su porte, un aire de control y poder que hacía que todos en el lugar se enderezaran casi sin darse cuenta. La recepcionista se tensó al instante. «Sí», respondió Isaiah, dudando y sin saber qué esperar. El hombre lo estudió largamente, luego exhaló como si ya hablara en principio. «Sígueme». Isaiah dudó por un momento, mirando a la recepcionista, cuya expresión se volvió inescrutable. Pero no había tiempo para preguntas. La siguió. Caminaron por un pasillo elegante y silencioso, con el eco amortiguado de sus propios pasos sobre el mármol inmaculado. La mente de Isaiah corría de mil a la vez, y su pulso seguía desbocado tras el encuentro en el vestíbulo. No sabía a dónde lo llevaría esto, pero reconocía el poder cuando lo veía. La presencia del hombre imponía atención sin esfuerzo, ese tipo de autoridad que nace de la experiencia y el control. No había prisa en su andar, ni un movimiento de más. Caminaba como quien ya tenía la última palabra. Se detuvieron frente a una gran oficina con paneles de vidrio, y en la puerta se leía, en letras plateadas y nítidas, el nombre de Ethan Sterling, director general. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo antes de que el hombre abriera la puerta e ingresara. «Cierra la puerta», mandó Ethan Sterling sin volverse a mirar. Isaiah lo hizo. Sus manos seguían húmedas por el frío y su corazón latía de manera irregular contra sus costillas. No podía librarse de esa sensación de fracaso. Había perdido la entrevista. Esa realidad no cambiaba. No se suponía que estuviera allí. Ethan se colocó detrás del escritorio y se ajustó las mancuernas antes de encontrar la mirada de Isaiah. Su rostro era impenetrable, una mezcla de escrutinio y algo que Isaiah no lograba descifrar. «Mi padre», comenzó Ethan, con tono mesurado, «me llamó esta mañana y me dijo que un joven se detuvo para ayudarle cuando dos hombres intentaron asaltarlo en un callejón. Fuiste tú, ¿no es así?» Isaiah tragó saliva sintiendo la garganta seca. No esperaba esto, no allí, no de esa manera. «Sí», respondió, casi en un susurro. Ethan lo estudió un poco más, asintió como confirmando algo para sí mismo. «Y por eso llegaste tarde», afirmó, sin invitar a discusión, dejando claro que no necesitaba ninguna justificación. Un silencio pesado se extendió entre ellos. Isaiah no supo qué decir. ¿Cambiaría algo? ¿Podría deshacer el hecho de que ya había perdido la oportunidad? Había hecho lo correcto. Eso lo sabía. Pero hacer lo correcto no paga cuentas. No pone comida en la mesa. Finalmente, Ethan exhaló, golpeando ligeramente su escritorio con los dedos. «Entiendo por qué Sofía te rechazó. La puntualidad es esencial en este negocio».
Siempre hay alguien esperando tu lugar, dijo con tono firme, pero sin crueldad, sin disfrutar ver el desconcierto de Isaiah. Al contrario, sus palabras parecían casi calculadas, aun cuando aún ataba cabos. Pero en este caso, prosiguió inclinándose ligeramente hacia adelante, creo que las circunstancias ameritan un resultado distinto. Isaiah se tensó, sin estar seguro de haber oído bien. Te ofrezco un puesto de prueba, dijo Ethan con sencillez. No será glamoroso. Empezarás desde abajo, realizando el trabajo que la mayoría pasa por alto. Pero si demuestras de lo que eres capaz, aquí tienes un futuro. El aliento de Isaiah se le cortó. Había pasado tanto tiempo preparándose para el rechazo que aquella oferta lo sorprendió. No encontró palabras. Ethan continuó. También sé que tu madre está en el hospital, añadió, y la mención de ese hecho hizo que Isaiah se estremeciera, sintiendo la vulnerabilidad que implicaba. Mi padre me lo comentó. Está agradecido por lo que hiciste. Considera esto como respuesta a esa deuda. Colocó sobre el escritorio un documento, una cuenta médica pagada en su totalidad. Isaiah lo miró fijamente. Los números se mezclaban ante sus ojos. Sintió como si el suelo bajo él se tambaleara, como si la realidad se inclinara. Alzó la vista, encontrándose con la mirada de Ethan. Con voz casi en un susurro preguntó, ¿por qué? Ethan lo estudió un momento y dijo, porque creo en recompensar a quienes hacen lo correcto. Pero lo que venga después depende de ti. Isaiah exhaló, sintiendo que el peso que llevaba durante meses se aligeraba de repente. Apretó los bordes del papel, aferrándose a ese momento y a la segunda oportunidad que jamás había imaginado. Esa mañana había estado convencido de haberlo perdido todo. Ahora, en la oficina de un hombre que tenía todas las razones para descartarlo, comprendía algo distinto. Quizás esto no era un final, quizás era el comienzo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de madrugadas, noches largas y esfuerzo incesante. Isaiah se entregó por completo al trabajo, decidido a demostrar que Ethan Sterling no se había equivocado. Empezó en el peldaño más bajo en la entrada de datos, organizando reportes, asistiendo a reuniones en las que apenas comprendía la mitad de lo que se decía. Tomaba notas, escuchaba y aprendía. Los errores ocurrían, pequeños lapsos, equivocaciones en cifras, fallas en el formato, pero en lugar de desanimarse, los corregía, absorbía cada crítica y seguía adelante. Se quedaba hasta tarde, llegaba temprano y mientras otros veían tareas tediosas, él veía oportunidades. Cada hoja de cálculo, cada reporte y cada tarea aparentemente insignificante era un paso hacia algo más grande. No todos se lo facilitaban. Algunos colegas lo desestimaban, viéndolo únicamente como un caso de lástima, a quien le habían dado el puesto por compasión y no por habilidad. Ryan Carter, otro analista junior, era el que más se dedicaba a criticarlo, haciendo comentarios sutiles en la sala de descanso y exagerando los pequeños errores de Isaiah frente a los demás. Pero él no se lo tomó a pecho, dejó que las palabras se le cayeran de encima, permitió que su trabajo hablara por sí mismo. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. El primer punto de inflexión real llegó durante la preparación de un reporte rutinario para un cliente. A Isaiah se le asignó compilar resúmenes financieros para una presentación próxima. Era un trabajo tedioso, números y cifras que se mezclaban después de horas mirando la pantalla, pero algo no le encajaba. Una discrepancia en los datos llamó poderosamente su atención. Un número que no coincidía. Revisó una vez, luego volvió a checar, y se dio cuenta de que no se trataba de un error menor, sino de una equivocación grave que, de no corregirse, podría afectar la estrategia de inversión de un cliente muy importante. Isaiah dudó. Podría haber dejado pasar el error para que otro se encargara, o bien pudo arriesgarse, y se arriesgó. Con el documento en mano y el pulso acelerado en la garganta, llevó el tema a la oficina de Ethan. Al inicio, Ethan apenas levantó la vista, concentrado en la pila de contratos delante de él. Pero cuando Isaiah explicó lo que había encontrado, la atención del hombre se agudizó. Evaluador y precisa. Tomó el papel, mirando minuciosamente las cifras, mientras el silencio llenaba la sala, roto solo por el leve zumbido que provenía de la ciudad afuera. Luego, Ethan dejó lo que tenía sobre el escritorio y miró a Isaiah con una expresión nueva, cerca del respeto. Buena observación, dijo con voz calmada pero firme. No muchos se habrían dado cuenta de eso. Aquellas palabras golpearon a Isaiah más fuerte de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo sintiéndose ignorado y subestimado, y ahora en esa oficina,
frente a un hombre que tenía todas las razones para descartarlo, por fin se sentía reconocido. A partir de ese instante, todo cambió. Ethan comenzó a incluirlo en reuniones, a pedirle opinión y a poner a prueba sus conocimientos. Isaiah siguió adelante, dándose a fondo, estudiando más. El trabajo no se volvió más fácil, pero él mejoraba día a día. Su presencia en la oficina dejó de ser la del recién llegado, que llegó de casualidad a una oportunidad para convertirse en alguien que se ganó su lugar. Incluso aquellos que desde el principio dudaron de él tuvieron que reconocerlo. Entonces llegó el día en que Ethan lo llamó nuevamente a su oficina. Isaiah entró esperando otra tarea, un nuevo desafío. En cambio, Ethan deslizó sobre el escritorio un sobre impecable. «Tu oferta oficial», dijo simplemente, «de tiempo completo». Isaiah parpadeó, con los dedos temblando sobre el sobre como si desapareciera si lo tocaba demasiado pronto. La garganta se le cerró. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la estabilidad, abriéndose paso a paso, y ahora esto, un trabajo de verdad. Un futuro. Tragó saliva, levantando la mirada para encontrarse con la de Ethan. «Gracias», dijo, poniendo en cada palabra todo su sentir. Ethan asintió levemente, se recostó y lo estudió con esa misma expresión inescrutable que llevaba el día en que se conocieron. «Te lo has ganado», dijo. «Pero esto es solo el comienzo». Isaiah exhaló lentamente, dejando que cada palabra se hundiera en él. El camino no había terminado. Vendrían más desafíos, más batallas. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no se sentía inalcanzable. Esa noche fue a visitar a su madre al hospital. Se sentó junto a su cama, viendo cómo las lágrimas se acumulaban en los ojos cansados de ella cuando le contó la buena noticia. Su madre tomó su mano, débil pero cargada de amor. «Sabía que podías lograrlo», susurró. Isaiah sonrió, una sonrisa genuina, de esas que salen del alma, y así lo hizo. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.